Ok, Lamentaciones capítulo 4 y 5. Y cuando llegaron los españoles a México, ¿quién tiene aquí descendencia española o ascendencia española? ¿Sí? Mira, la del abanico es yo. Yo. No, pues casi todos, ¿verdad? La mayoría. ¿Tú no? ¿Cómo te apellidas? Sí, muy mexicano el apellido. Muy mexicano. ¿Eh? López López también es español. Y termina con EZ, que viene siendo así como de judío sefardí en español. Bien, ok. ¿Por qué estaba diciendo eso? Ya no me acuerdo. Cuando llegaron los españoles a México, les cambiaron a los indígenas oro por espejitos, ¿verdad? Y luego se arrepintieron porque ya cuando se vieron en el espejito dijeron, ¡ay! Soy regacho, regrésame mi oro mejor. ¿Quién cambiaría oro por algo que no tuviera valor? ¿Nadie? Por ejemplo, un brazalete de oro por una olla de barro para frijoles. ¿No? ¿Nadie cambia? ¿Por qué? ¿Por qué son tan materializados? ¿Quién me cambia una olla de barro por un brazalete de oro? ¿Nadie? Bueno, en el capítulo anterior nos enfocamos en la exhortación. En el capítulo anterior nos enfocamos en la exhortación del profeta al pueblo, de escudriñar en sus corazones, de escudriñar en sus caminos y de identificar la causa de la situación y después ponerse a cuentas con Dios y volver a cuentas a Dios. ¿Se acuerdan? Y volver con Dios. ¿En dónde están todos estos del pueblo de Israel? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde están ahorita ya? ¿Dónde están? ¿Nadie sabe? Lo he dicho durante todo el libro. En Babilonia. Están en Babilonia, ¿no? Y los poquitos que quedan es la gente más pobre, los que no podían tener capacidad de reagruparse, los campesinos, son los que dejaron ahí. La ciudad está destruida, las murallas están tiradas, el templo está destruido, lo saquearon, no hay agricultura, no hay comercio, no hay pan, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Y por eso el profeta los está invitando a investigar las causas del por qué, ponerse a cuentas con Dios y volver. Y en estos dos últimos capítulos el profeta sigue en la misma línea. Acuérdate que hemos estado en los 5 capítulos en la misma línea, porque son poemas, son endechas, le llaman, ¿no? Endechas, una endecha es un poema que lleva un contenido triste, ¿no? Así como muy fúnebre, algo así, ¿no? Un lamento, pues realmente. Endecha quiere decir lamento. Entonces, son poemas escritos a la manera hebrea, y él está describiendo la situación y sigue en la misma línea en sus endechas, en sus poemas, y expresa ahora el sentir del pueblo. Y vamos a leer del capítulo 4, versículo 1 al versículo 12 para empezar, por favor, ¿sí? Y dice así, es un poema, ¿ok? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles.
Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos de espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de fruto de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión el fuego que se consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron en el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Mamá, soy Paquito. No, me prendí, perdón, me prendí. Ya iba de filo con la poesía. No, es un gran poema. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra, Señor, por este poema tan maravilloso del profeta Jeremías. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón, a vivirlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El profeta en esos versos sigue haciendo comparaciones de cómo la grandeza del pueblo de Dios sufrió cambios drásticos hasta terminar en una situación deplorable. Y usa ejemplos como el oro comparado con el barro, ¿no? Pues por eso empecé diciéndoles, ¿quién me cambia un brazalete de oro por algo de barro? Nadie, ¿no? Pero así estaba el pueblo de Israel. O sea, él lo compara con un metal precioso y dice, no, ahora ya no, ni barro parece, ¿no? O sea, esto ha quedado horrible. La ciudad de Jerusalén era bellísima, el templo era bellísimo, tanto que desde lugares lejanos venían a verlo, ¿no se acuerdan? Hay una historia en la Biblia que la reina de Saba vino desde tierras lejanas solamente para ver el templo de Salomón porque era maravilloso. Según algunos dicen que costaría, no recuerdo exactamente, pero son muchos billones de dólares los que costaría el templo de Salomón por toda la cantidad de oro que tenía y todas las cantidades de piedras preciosas. No recuerdo exactamente cuánto, pero son muchísimos billones de dólares los que se calculan. Han hecho estudios según el precio actual del oro y todo eso, y sería algo impresionante, ¿no? Lo que costaba el templo, y ahora estaba totalmente destruido. Y sigue usando metáforas y nos lleva hasta animales que son considerados muy crueles, como los chacales. ¿Sí saben cuál es un chacal? ¿Las qué? ¿Un chacal? El que salía en Don Francisco con la trompeta. Nah, ese no. Un chacal es una hiena, ¿no? Sí, ¿no? Una hiena, dice, aún las hienas, es decir, los chacales, un animal considerado muy salvaje, y son despiadados esos animales, dice, tienen cuidado de sus cachorros. Y termina mencionando a un avestruz como una criatura muy cruel en el desierto. Parece ser que los avestruces llegan a abandonar a sus crías en el desierto, ¿no? Y luego de ahí habla de la lengua del niño de pecho, y aquí está hablando de la hambruna. O sea, ¿te imaginas los niños bebés que no tienen ni qué beber, que se les pega? ¿Alguna vez se te ha pegado la lengua en el paladar? ¿De sed? ¿No? ¿Nunca? Y está hablando de esa hambre que se desató a causa de la invasión babilónica. Así que era una situación desesperada, no había para nadie nada, aunque menciona a los niños para dar un cuadro de la situación, y todos sabemos que todo esto era consecuencia de ¿qué? ¿Por qué estaban así ellos, después de haber sido el pueblo consentido de Dios? ¿Por qué estaban así ellos? Por haber sido infieles a Dios. El verso 5 habla de clases sociales, habla de las clases sociales más altas, de los reyes y los príncipes, los adinerados que terminaron en ruina total. Dice, se abrazaron a los estercoleros, es decir, lugar donde había estiércol, ¿no? Dice, y ahí terminaron esos hombres de la realeza, los príncipes, los adinerados. Y recuerda todo esto me recuerda mucho las escenas del Holocausto. ¿Se acuerdan? Esas escenas de cuando los judíos están en campos de concentración, flaquísimos, así, la lengua pegada con el paladar, sus huesos así pegados con la piel y todo. Un castigo tremendo, ¿ves? Las ciudades, ¿ha visto esos documentales de guerra? ¿Cómo queda una ciudad después de una guerra, después de una invasión? Todo destruido, los niños en las calles, sin ropa, sin zapatos. Algo así estaba pasando ahí. Es porque llegaron los babilonios, hicieron pedazos todo. ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios permitió que ellos quedaran, sus habitantes y la ciudad, de esa manera? Pues todo por rebeldía, por infidelidad, porque fueron infieles a Dios. Y dice que fue tal el pecado, dice el verso 6, más que el de Sodoma. Y ¿se acuerdan esa ciudad cómo fue destruida? Dice que fue destruida sin que acamparan contra ella compañías. Eso quiere decir que no hubo ejército que las destruyera como a estos, pero a ellos los destruyó directamente ¿quién? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los destruyó? ¿Se acuerdan?
por pecado. ¿Y cuál fue el pecado principal de esa ciudad? ¿Cuál? Homosexualidad. Ajá. Ese fue el pecado de esta ciudad por lo que fue destruido, homosexualidad. Tremendo, ¿no? Y dice que el pecado de Jerusalén es todavía aún mayor que el de esa ciudad. Así que la situación de Jerusalén y los pocos habitantes que en ella quedaron estaban en una situación de ruina total, y hace énfasis que el pueblo de Dios fue más allá que Sodoma en sus transgresiones, ¿no? Entonces el pueblo de Israel estaba totalmente desviado de los caminos de Dios. Qué triste que el pueblo de Dios, quien había visto tantos milagros, quien había sido cuidado por Dios, ahora se encontrara en esa situación. Y veo muchos creyentes que se encuentran en situaciones también de angustia, deplorables, en ruina total, pero no es porque Dios quiera que estén así, ¿ves? Es porque ellos quieren estar así. Es porque ellos quieren estar así. Verso 7 habla de los nobles, y aquí describe la situación tan favorable en que vivían los ricos antes de la destrucción, los reyes, los principales, pero cómo terminaron a causa de la infidelidad. En cambio, el cambio fue drástico, fue dramático, a tal grado que dice que ya nadie, dice, eran tan bonitos, güeros, rubios, de ojos azules, dice, ahora los ve la gente, ni los conocen, están negros, quemados por el sol, sus pellejo pegado a la carne, al hueso, o sea, ni quien los conozca ya. Es un cambio drástico. Estaban en la bendición de Dios, pero cambiaron toda su bendición por maldición. Ellos escogieron su situación, porque cada quien decide lo que quiere para su vida en base a su fidelidad con Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Es tremendo eso, ¿es? A veces Dios trata con nuestras vidas, pero a veces nosotros mismos nos ponemos en situaciones difíciles y andamos arrastrando la cobija, ¿ves? Y no tiene la culpa Dios, sino nosotros mismos que nos fuimos alejando de Dios. Y dice el verso 9, mejor fue los que mataron inmediatamente ahí cuando llegó la invasión, los primeros que cayeron a espada. Dice, qué chido que se murieron ahorita y no están pasando por esto. Preferible morir a espada de un solo golpe que ir muriéndose poco a poco en esta agonía. Es algo que todos queremos, ¿no? ¿Cómo se quiere morir? De un solo golpe, ¿no? Sin sentir, instantáneamente, ¿no? O quisiera tener una muerte en agonía. A la mayoría dicen que le pregunto, ¿cómo te quieres dormir? Yo quiero morirme dormido en mi cama y que no sienta nada. Ay, pues qué chido, ¿verdad? Todos dicen así, ¿no? Fíjate que mi mamá quería morirse así y así murió, ¿eh? Dios le dio ese privilegio. Todos quisiéramos morir de esa manera, sin pasar por agonía. Las personas que antes de morir entran en agonía sufren mucho, ¿ves? ¿Has conocido una persona que ha estado en agonía por mucho tiempo? Yo ahorita tengo por ahí un vecino, nada más un vecino, lleva más de un año en agonía, ¿ves? Y ya la familia está así como que desesperados, ¿ves? Y cuando estamos en una agonía así, la gente comienza a decir, ya mejor que se acabe, ¿no? Ya está sufriendo mucho, mejor que se mueran. Y eso es lo que estaba pasando. Esta gente que quedó en ese pueblo, en esa ciudad, estaba en una agonía que decía el profeta, mejor que los hubieran matado a la primera. Quiere expresar la agonía en que estaba viviendo el pueblo. Es muy interesante que este pueblo, que había sido una gran bendición, que habían llegado a ser la potencia mundial, ahora están así. Verso 10. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Qué bueno que eran piadosas, ¿no? ¿Te imaginas si hubieran sido pecadoras? Mira de quién está hablando, de mujeres piadosas, de mujeres buenas. ¿Y sabes qué hicieron? Dice, cosieron a sus hijos. No crees que con aguja y hilo, ¿no? No, en una olla de barro o en la leña, ¿no? En leña. ¿Para qué? Para comérselos. ¿Cómo ves? Qué situación tan desesperada, ¿no? ¿Dónde está Natalie? Allá abajo.
¿Te imaginas una situación así tan desesperada que dijeras, oye, pues trata a Natalie, ¿no? Y a Prisi también y vamos a comernos? ¿Te imaginas? Canibalismo. ¿Será que sucedió o está hablando en un lenguaje figurado? Ustedes díganme. Los que digan que sí, hablen al 01822 con la palabra pastor. ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Parece que en algunas situaciones desesperadas el pueblo de Israel llegó a practicar esto. ¿Ves? Mira nomás. Acompáñame a 2 de Reyes capítulo 6. Y ponte más o menos ahí del versículo 24, a ver. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió Samaria. Fue contra los judíos. ¿Okay? Y hubo gran hambre en Samaria, ¿okay? A causa de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab, y el estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Carísimo, ¿no? ¿A cómo está ahorita el estiércol de paloma? ¿Nadie sabe? Bueno, imagínate, 5 piezas de plata, estaba carísimo. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey mío. Y le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿Qué onda, no? Échale. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámonoslo hoy y mañana nos comemos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámonoslo. Mas ella escondió a su hijo. Point. ¿Ves? Cuando invadieron Samaria y la dejaron en ruinas también, la situación fue parecida a esto. Había tanta hambre que las mujeres que tenían bebés dijeron: ¿qué onda? ¿No lo comemos? ¿Te imaginas cómo era la situación? Verso 11. ¿Pero por qué están así? Cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. Bueno, Dios es fiel, ¿no? ¿Verdad que sí? En sus promesas, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero también sus promesas incluyen sus juicios y su enojo y su ira contra la rebeldía de su pueblo. Así que vemos que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? ¿Cuántas veces les advirtió Dios esto por medio de los profetas? Vuelvan a mí, los amo, tranquilos, yo los quiero, vengan, ¿verdad? Jesús, que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? ¿Cuántas veces te quise guardar como la gallina guarda sus pollitos bajo sus alas, ¿no? ¿Sí se acuerdan que Jesús dijo eso? ¿Cuántas veces Dios les advirtió al pueblo de Dios por medio de los profetas que si seguían en esos caminos le iban a pasar muy mal? ¿Y qué dijeron? Nel, no pasa nada. Ve el verso 12, ahí está. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitaban en el mundo creyeron que el enemigo, el adversario, entraría por las puertas de Jerusalén. Nadie se imaginaba ni el día, ni cómo había de morir. Nadie se imaginaba ni el día ni cómo había de morir. Todo el mundo pensaba que Jerusalén era la ciudad más protegida, que tenían el mejor ejército, que era amurallada. Decían: ¿quién va a entrar ahí a atacarlos? Era como ahora, como quien dijera: ¿quién va a entrar a Estados Unidos a pegarles? Bueno, pues ya entró Pancho Villa y Osama Bin Laden, ¿no? Y los japoneses también en el ataque a Pearl Harbor, ¿verdad? Pero ellos siempre pensaron: aquí nunca va a pasar nada, somos la mejor potencia del mundo. Así estaban ellos. Pensaban: ¿quién va a entrar aquí a Jerusalén? Aparte, somos el pueblo de Dios. Esta es una situación muy común, hermano. Sobre todo en los que somos creyentes, ¿ves?
El exceso de confianza en sí mismo. El pensar siempre que a mí no me va a pasar nada. Estar muy confiado siempre en nuestros recursos, en nuestra habilidad, en lo que sabemos hacer o en lo que tenemos. Hay mucha gente que dice, yo tengo mucho dinero, ¿qué me puede pasar? ¿Verdad? Confío en mi dinero. Tengo muchas propiedades, muchas influencias. Mire mi tarjeta. Y dices, ¿qué me puede pasar a mí? Pues estos estaban igual de confiados. Y un día les cayó el chahuizle. ¿Ves? Y aquí pasó lo mismo. Todos están pensando que no podía pasar nada y pensaron que podían abandonar a Dios y que se iban a salir con la suya y que de todas maneras no iba a pasar nada. ¿Y sabes qué? Sí pasó. Fueron infieles y les cayó el chahuizle. ¿Okay? Confiaban en sus riquezas, en la ciudad amurallada, sus ejércitos, pero dejaron de confiar en Dios, que es lo más importante. Y nadie se imaginaba lo que iba a pasar y pasó. Y así a veces como creyentes igual, ¿ves? Nos vamos alejando de Dios y decimos, al cabo que ni pasa nada. Y nos seguimos alejando y al cabo que ni pasa nada. O seguimos pensando que somos hijos de Dios, alejados de Dios. Y de repente cuando ves, ya pasó muchas cosas. Ya perdiste tu casa, tu dinero y hasta tu esposa. Porque andabas allá pensando que no pasaba nada. Verso 13 en adelante. Es por causa de los pecados de sus profetas y de las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Del verso 13 al 16 que acabamos de leer, da las causas y dice, la causa de todo es los profetas, los sacerdotes, el liderazgo, los reyes, los príncipes, que hicieron desviar a todo el pueblo. Los profetas por declarar falsa palabra de Dios. Cuando tú escuchas falsa palabra de Dios, comienzas a desviarte. Cuando escuchas una falsa doctrina, comienzas a desviarte de Dios. Hay muchos que dicen, no, que el profeta Pito Pérez va a venir y que no sé qué. Ya llega un mono ahí que dice que es profeta y empieza a profetizar y la verdad es que no profetiza nada. Pura palabra suya, no es palabra de Dios. ¿Cuántas veces te han profetizado a ti? ¿400? ¿Sí? A mí también como 400. ¿A ti, Naun? ¿También como 400? Por lo general a los que son músicos, hacerlo siempre les profetizan. Dice el Señor que vas acá y que... Vea. Los profetas declararon falsa palabra de Dios y los sacerdotes hicieron ¿qué? Maldad. Es decir, que es la maldad de los sacerdotes. Estaban haciendo un falso servicio a Dios y cometieron injusticia, es decir, cometieron homicidio, porque ellos eran encargados en muchas de las leyes de dar ¿qué? Pena de muerte. ¿O no? Sí. El gobierno de Israel era como era teocracia, eran dirigidos por Dios. ¿Ok? El pueblo se dirigía por los sacerdotes, por Moisés. Y ellos tomaban la decisión, si alguien cometía algo que iba en contra de la ley, el pueblo lo apedreaba, la asamblea lo apedreaba, pero la decisión la tomaba el tribunal, los sacerdotes. ¿Sí o no? Ok, entonces estos cometieron muchos homicidios, derramaron sangre inocente, hicieron injusticias y se contaminaron de sangre y con sangre contaminaron la tierra. ¿Se acuerdan quién fue el primero que contaminó la tierra? ¿Quién? Caín. Caín fue el primero que dijo que contaminó la tierra con sangre inocente cuando mató a su hermano, ¿no?
Apartaos inmundos, dice. El profeta los ve como inmundos. Parece que el pueblo les reprochaba su forma de justicia, así como un mal gobernante en la actualidad, un político, de esos que son famosos por su corrupción y su injusticia, y todavía se presentan en público y la gente les empieza a gritar, ¿verdad? Se han oído, ¿no? Cómo los abuchean y cómo les gritan groserías. O sea, así estaban estos, ¿ves? Así estaban estos. La gente los reprochaba, los abucheaba, porque cometían injusticias y eran los representantes de Dios. ¿Y sabes qué? Llevaron cautivos, y dice el Señor, nunca más, ¿qué? Morarán aquí. ¿Sabes cuántos años estuvieron allá en Babilonia? 70 años. Acompáñame a Levítico, hablando de eso que dice, inmundo, inmundo, apártense, están contaminados. Acompáñame a Levítico, parece que está tocando esta porción de la palabra. Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso en que hubiera llaga, llevará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Esos eran los leprosos. Cuando alguien se contagiaba de lepra, tenía que salir de la ciudad, se tenía que dejar su cabeza descubierta para que lo vieran y tapada la boca así, y tenía que ir gritando. Dicen que traen las campanitas algunos y que iban gritando, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que nadie los tocara. Y así está comparando el profeta a estos sacerdotes. Es como alguien que está inmundo de ni tocarlos, ¿ves? Y esos eran los sacerdotes. Ahora todos son súper santos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó en el verso 16? Lo único que lograron es que la ira de Jehová los apartó, no los mirará más, porque no respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Lo único que hicieron fue que Dios apartara su mirada de ellos. Dios no los alejó, ellos se alejaron de Dios. Y tenían que pagar la consecuencia. El pueblo, el liderazgo, los sacerdotes, todos tenían que pagar. Verso 17 en adelante. Aún desfallecidos nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro, nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviéramos por vuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo, sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, hija de Sión, nunca más te haré llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubriré tus pecados. Y aquí ya comienza a hablar que no haya ayuda de ninguna parte, nadie quiere hacer algo por ellos, no les importa lo que está pasando. Habla de lo fácil que cayeron ante sus enemigos, aunque era una ciudad amurallada y sus ejércitos no pudieron hacer nada, no pudieron detener la invasión, ya que sin Dios no se puede, de nada sirve las fortalezas externas, ¿ok? Y han perdido toda esperanza. Y luego dice, gózate Edom. Los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, se gozaron de la caída de Jerusalén, pero en alguna manera estaban emparentados con ellos. El profeta sabe que también van a experimentar dolor y que su tiempo de gozo por la caída de Jerusalén va a terminar igual que el cautiverio de los hijos de Judá, ¿ok? Vamos al capítulo 5. Vamos a leer el verso 1 hasta el 18, ok, acompáñenme, vámonos de volada, ya casi terminamos.
Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado extraños, nuestra casa a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestras aguas bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio le extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas trataríamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del hambre, del ardor del hambre. Violaron a nuestras mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ahora, ay de nosotros, porque pecamos, porque fue entristecido nuestro corazón. Por eso se entrenebrecieron nuestros ojos por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Y comienza ahora aquí en este último capítulo con un clamor de misericordia, pidiendo que entre Dios en acción, que han perdido sus tierras, han perdido sus propiedades, están huérfanos, hay viudas, no hay ningún tipo de producción, no hay ningún tipo de bienes, no hay comestibles, ninguna clase de artículos de primera necesidad. Tienen que pagar con todo cuando antes les pagaban a ellos. No hay descanso, no hay reposo, ningún día. Han perdido por completo la bendición de Dios, y todo a causa de infidelidad a Dios. Y luego el verso 6 menciona a dos naciones, al egipcio y al sirio, y son naciones que al asirio que habían estado sobre los israelitas, que los habían cautivado, y ahora ellos están mendigando a ellos para sobrevivir, para ver si les pueden tender la mano un pedacito de pan. Tienen que pedir a naciones que antes estuvieron dominadas por ellos, y ahora todo cambió a causa del pecado y la infidelidad. Se volteó todo, y ahora ellos están bajo estas naciones y están mendigando al menos que comer. Qué triste, ¿no? Que el pueblo de Dios está en esa situación después de haber salido con oro de Egipto y haber levantado el tabernáculo y el templo y haber sido la nación más poderosa del mundo, y de repente todo esto. ¿Todo por qué? Porque querían ir tras otros dioses, porque no fueron fieles a los principios de Dios. Hermano, eso es una de las causas por las que muchos andan arrastrando la cobija también, que no han sido fieles a Dios. Nuestros padres pecaron, la herencia que dejaron fue destrucción cuando debían haber dejado pura bendición. Cayeron en hambruna, fueron víctimas de crímenes, de violaciones, no hubo respeto por ninguna clase social, ni por edades, ni por género. Arrasaron con todo, y en estos versos menciona todas las edades y géneros, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, todos fueron consumidos por igual. No hubo respeto de los que llegaron ahí por nadie. Nuestra danza se cambió en luto, un cambio muy drástico, del júbilo al luto. Y así puede cambiar la vida de cualquier persona cuando va en contra de los caminos de Dios una vez que ha conocido a Dios. La causa, dice el verso 16, ¿es por qué? Es porque pecamos. Se desviaron y vinieron las consecuencias, y las consecuencias son devastadoras. Pero luego el verso 19 y 22 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Wow, no hay nada que pueda mover a Dios de su trono, ¿ves? ¿Crees que Dios estaba comiéndose las uñas? Híjole, no tienen que comer, los bebés están comiendo los bebés. Híjole, ay, no tienen que comer. Ya le están pidiendo pan a los egipcios y ahora no tienen que comer y tienen que cargar leña. Ay, no, Él sigue en su trono, permanece para siempre. Dice, ¿eso querían? Órale, ahí les va. Yo aquí me quedo tranquis. Ve la eternidad de Dios, ¿ves?
sabe que no hay nada que pueda inmutar a Dios. No hay nada que pueda inmutar a Dios. A pesar de todo, sigue teniendo el control de todo, sigue siendo Dios. Sí, y el profeta pregunta, ¿por qué se ha olvidado Dios de nosotros por tanto tiempo? 22, ¿verdad? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por largo tiempo? Dice Dios, espérate, apenas acaban de empezar. Van a ser 70 años nomás. ¿Ok? Nomás 70 años. La petición del 22, 21 y 22, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. 22, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Dice, ya sabemos que nos cortaste, que estás muy enojado, sí sabemos. Dice, pero un chancecito más, ¿no? Sí, vuélvenos, ponnos otra vez como al principio y volveremos a ti. ¿Crees que Dios lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Los volvió o no los volvió? Sí, si lees el libro de Esdras, dice que, y el libro de Crónicas, dice que Jehová puso espíritu en el rey Ciro de Persia. ¿Y qué les dijo? A ver, júntenme a todos esos judíos que andan ahí, todos, dales cartas, dales oro, dales dinero, dales tablas, a los que se quieran regresar y reconstruir el templo de Dios allá en Jerusalén y reconstruir su ciudad, vamos a darle todas las facilidades, una reforma de política, ¿no? Así, y los regresan a sus tierras dirigidos por Zorobabel y comienzan una vez más a reconstruir los muros y a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo, que ya no es tan grandioso como el de Salomón, pero Dios no los desechó para siempre, como el profeta pensaba. Dijo, sí, los voy a dejar ahí un ratito porque eso es lo que necesitan, ¿ok? Estar 70 años sin mí, y después voy a poner a alguien que los va a regresar. Pero ¿qué creen? Van a tener que volver a trabajar desde el principio, como ustedes lo pidieron. ¿Ves? Regrésanos a principio 21, de cero, ¿no? Y volvemos contigo. El 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volvemos. Renueva nuestros días como al principio. Una renovación, eso es lo que están pidiendo. ¿Sabes qué, Señor? Si la regamos, sabemos que estás enojado. Es una promesa, una petición con una promesa. Si nos regresas, te vamos a ser fieles. Ya entendimos, ya fue suficiente. Ahí muere. Renueva nuestros días. El profeta pide a Dios que vuelva a esos tiempos de bendición, cuando eran una gran nación. Lo anhela, pero nadie sabe lo que tiene, hermano, hasta que lo ve perdido. ¿Sí o no? Decía un amigo, debe ser horrible tenerme y después perderme. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es ahí cuando viene el lloro, el lamento, cuando ya no se puede cambiar la consecuencia de algo que ya está hecho y solo queda esperar en Dios. El profeta quiere un nuevo comienzo, quiere un borrón y cuenta nueva. Y qué bueno es cuando es de verdad, cuando de verdad queremos volver a empezar de nuevo, cuando de verdad queremos volver a hacer las cosas bien. Pero era demasiado tarde, había que sufrir las consecuencias, la disciplina de 70 años. Y Dios daría un nuevo comienzo. La conclusión del libro es: tú decides cómo quieres vivir. Tú eliges fidelidad igual a bendición, rebeldía igual a destrucción. ¿Para qué experimentar una situación dolorosa si podemos vivir en la bendición de Dios, con solo darle el número uno en nuestras vidas, permanecer fieles a Él? Así es de que tú decides. Y si sabes que te has alejado de Dios, vente, ¿dónde andas, Naún? ¿Ya se fue? ¿Se fue Naún? Bueno, vente tú también, Rodo, y vente tú, Enoch. Y así como dice él, dice, renueva mis días. Renueva mis días. Ponte de pie. Yo sé que hay muchos que necesitamos
un borrón y cuenta nueva y decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Renueva mis días. Si me vuelves a ti, yo me vuelvo a ti. Si me renuevas, si me vuelves a ti y renuevas mis días como al comienzo, me voy a volver a ti. Está diciendo: voy a ser fiel. Así es de que creo que ha llegado el tiempo de que busques en tu corazón si realmente estás todavía en fidelidad con Dios. Si encuentras algo que Dios necesite cambiar, dile: vuélveme, renuévame a ese camino. Quiero caminar contigo otra vez. ¿Sí?